Ahora sí, 4 en punto de la tarde, 12 de agosto de 2020, arrancamos una nueva emisión de nuestro programa, que ya es un clásico de los miércoles, After en vivo. Acá estoy, a ver quién está: Diego Calvo Suárez, Patricia Trota, Mariano Natale, Marina Torres. A ver, en Facebook acá está Walter Preto, por supuesto, uno de los cerebros de AFTE y sobre todo de la transmisión. Hola Marina, ¿qué programa tenemos hoy? Programón, como siempre un programón. Por eso salimos una vez por semana, para condensar toda la información que hay, que es muchísima. Miren lo que es esto, la cantidad de hojas de producción. 2, 3, 4, 5, 6 hojas de temas. 6 hojas de temas. A ver, voy a poner también acá para controlar la transmisión de Instagram desde la computadora. Desde la computadora. Ahí está. Hola Marta de Buenos Aires, hola Dani Cabo. Bien, ahí estamos. Hola Javier Nagata querido. Un muy respetado y muy reconocido laboralista, el doctor Javier Nagata, nos acompaña hoy también, fue entrevistado por AFTE. La verdad, un programa muy interesante hoy, porque a veces los abogados laboralistas no tenemos tan claras algunas cuestiones de derecho penal, y este programa, luego de la previa, que vamos a entrevistar al doctor Gastón Marano, que nos va a aclarar un montón de conceptos y nos va a dar herramientas muy útiles para nuestras demandas, para nuestros escritos, para nuestro conocimiento en general. Así que, sin mayores trámites, vamos a... Hola Merce, la doctora Mercedes Cadierno, profesora de la Universidad de Buenos Aires de Derecho del Trabajo, la doctora Susana Vaquero, acá a ver, y en Facebook ¿quién está? Veo gente, pero el doctor Esteban de Albuquerque, grande Esteban. Tenemos que hacer algo, Esteban, alguna transmisión en simultáneo, algo tenemos que hacer. Porque ahí Walter Preto es una persona que te aprecia mucho. Está el doctor Zárate, gran jugador de ping pong Nagata, ahí no me sorprende. Bueno, buen dato, doctor Zárate ahí. Vanessa Piñeiro, siempre firme. Miren, tengo que arrancar y después sigo saludando porque hay un montón de cosas. Vamos con el primer trago de agua. Tema 1. Expediente judicial electrónico. Desde el grupo AFTE y desde la Asociación de Abogados del Fuero elaboramos una encuesta de 5 preguntas para poder acercársela a los compañeros judiciales. Que es una encuesta destinada a conocer el panorama en el cual están trabajando los empleados judiciales con este nuevo sistema. Queremos saber qué dificultades se les presentan al momento de recibir los escritos elaborados por los abogados. Cuáles son los errores más usuales que cometemos los abogados al momento de subir el escrito. Y queremos saber qué consejos nos pueden acercar ellos, los y las compañeros judiciales, a los efectos de facilitarles el trabajo diario, que el sistema no colapse, y podemos agilizar el trámite del expediente. Esto lo hacemos porque ya hemos hablado con varios empleados, empleadas, secretarios, secretarias, jueces de distintos juzgados por este tema. Y ya mismo en este momento va a estar saliendo un mail formal a los 80 juzgados nacionales y a las 10 salas de la Cámara del Trabajo con una encuesta con un link de 5 preguntas que lleva 2 minutos hacerla y que es completamente anónima, ¿bien? Pero de eso vamos a poder elaborar un informe para publicar, para que todo la labor de ambos lados del mostrador, como dijimos en el programa pasado, sea más fácil. Va a ir desde un mail @abogadodelfuero.org, ¿bien? Que lo que vamos a hacer es ampliar los detalles a tener en cuenta a la hora de subir un escrito al expediente, como hicimos en el programa anterior y en varios posteos de AFTE. Tema 2. Herramientas informáticas, que justo hoy la doctora Ita preguntó. Querida Carolina, ahí te contestaron, pero además
subimos varios posts que creo que Walter Preto marcó como comunicados de aplicaciones. Hay los PDF para unir todo en uno y demás. Recuerden que la mayoría, por no decir el 90%, está despachando desde la casa. Entonces pongámosle toda la información, inclusive la que ya subimos anteriormente en el nuevo escrito, para hacerle más rápido y más fácil el despacho. Hoy, por ejemplo, de un juzgado, a mí del 54 me pidieron que vuelva a subir el CBU para liberar un giro, que yo lo había dejado en un escrito anterior. Entonces, hacemos el esfuerzo y se lo subimos. La verdad no nos sabíamos de subirlo antes. Seguimos subiendo herramienta de compresión de texto, de compresión de imágenes, de dictado por voz para no tener que andar redactando, tutoriales sobre el uso de las mismas. Y estaría bueno que los colegios, tanto el de capital como los de provincia, suban tutoriales y hagan cursos sobre esto, porque obviamente los más jóvenes por ahí lo agarramos más rápido, pero a mí me consulta un montón de gente grande sobre cómo se trabaja en este tema. Tema número 3. Las nuevas obras del doctor Grisolía, el doctor Aguad, la doctora Cáceres, el doctor de Ugarte, de Editorial Estudio ya salieron. Es una trilogía que es récord de ventas en el ámbito jurídico laboral. El manual de despido, el manual de proceso laboral y el manual de riesgo del trabajo. Ediciones actualizadas y ampliadas, vienen en formato papel y en formato digital para tener el celular, la computadora o la tablet. Pueden comprarlo por separado, pero si los compran los tres juntos, les sale 4.500. Y ya me dijeron que en cuanto podamos vernos, nos vamos a sortear ejemplares, como siempre hicimos, para los asociados de Abogados del Fuero. Así que un gran aporte que ya le agradecemos a todo el equipo de Grisolía, porque siempre nos donan libros para sortear. Número 4. Diplomatura de la Universidad Católica de La Plata. Bueno, aquí me han invitado a mí a participar, a ser parte de este cuerpo docente. La verdad, un honor, porque se encuentra dentro del cuerpo docente toda el área laboral, o casi toda, de la Suprema Corte Provincial. Muy útil para los que litigan en provincia. Se encuentra también el doctor Tula de San Isidro, la doctora Leonora Peliza, que la entrevistamos acá, el doctor Guibaudi de Quilmes, que fue uno de los que me invitó, el doctor Guillermo Únzaga de la Corte Provincial, que es relator. O sea que están las máximas autoridades de derecho del trabajo en la provincia. Para inscribirse, www.ucalp.edu.ar, arranca el 10 de agosto. Véanlo, que ahí está. También está el doctor Romualdi, que vamos a entrevistar pronto acá también por AFTE, del 6 de San Isidro. Tema número 5. Las bolsas de abogado del fuero. A ver, esperen que vamos a hacer televisión, ¿verdad? Voy a buscar una. Miren qué buenas que están. Resistentes. www.abogadodelfuero.org. Juntos somos más fuertes. El logo de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, que son todos nuestros canales. El que quiere, tenemos al doctor Castro en zona norte. Le vamos a dar también, cuando la veamos, a la doctora Andrea Sosa para San Martín. Seguramente Clarisa de Arce se va a llevar para Lanús y Avellaneda. Bueno, a mí me encuentran en Capital. Obviamente ahora con muchas restricciones, ¿no? Pero ya va a haber para todos. Los que quieran y no pueden esperar y andan por alguno de esos lados, o le escriben al doctor Diego Calvo Suárez, que está ahí, o al doctor Facundo Castro, que tiene también en zona norte, en Martínez. Seguimos. Tema número 6. El 18 de agosto a las 6 de la tarde voy a estar dando una disertación sobre el futuro del trabajo y el derecho al trabajo, organizado por la prestigiosa Fundejus, Fundación de Estudios para la Justicia, fundejus.org. El mail es info@fundejus.org. La inscripción es libre y gratuita, va a ser por Zoom o alguna herramienta de esas, así que el que quiera se puede inscribir. Sí, se ve mejor por Instagram hoy. Ahí está la doctora Luciana Santangelo, que también colabora con la asociación, y le mandamos un cariño grande. Ever Insta quiere bolsa, hay bolsas. Le decía, Fundejus el 18 de agosto, 18 horas, agéndenlo. Participación libre y gratuita. Voy a estar con el doctor Eduardo Marceliak de la Universidad del Museo Social
y con la doctora Roxana Enríquez del juzgado 23, que va a hablar sobre las nuevas formas de conciliación en esta etapa, que es muy interesante su exposición. Tema número 8. Zoom de Abogados del Fuero. Mañana, 13 de agosto, 17 horas, vamos a tener un Zoom con el doctor Sergio Arce. Bien, ya le hicimos publicidad. El doctor Arce apenas sacó su libro de intercambio epistolar. Ahora se prestó muy gentilmente, como siempre es él y solidario, a dar una charla sobre intercambio telegráfico y despido. Cuestiones prácticas y técnicas, está muy buena. Ya tenemos un montón de inscriptos, todavía están a tiempo. Último. Un mail, pueden mandar mail ahí a la casilla que figura en el banner. O a info@abogadodelfuero.org. Actividad exclusiva para asociados, ¿sí? Ahí está la doctora Cristina Pietrusca. La doctora Trota ya la saludé, por supuesto. Tema número 9. Agradecimiento. Queremos agradecer en primer lugar a todos aquellos miembros que por inbox o por mail nos han enviado muestras de cariño, aprecio y reconocimiento por todo el trabajo que venimos haciendo hace más de 8 años, pero en especial durante esta cuarentena, ya que gran parte de las noticias, novedades y primicias han sido subidas primero a nuestro grupo. Muchos nos han reconocido como el lugar por donde pasan las discusiones de derecho del trabajo en la Argentina y sobre todo las novedades de la práctica. Y bueno, es una construcción colectiva, así que el agradecimiento también es nuestro hacia ustedes. Y sobre todo con convivencia pacífica, que en los últimos 2 años ha mejorado muchísimo. Nuestro compromiso como grupo de Facebook y como asociación es ayudarlo a todos ustedes a estar actualizados, a poder canalizar sus reclamos de manera respetuosa y poder acercarles todas las herramientas necesarias para poder potenciar a cada uno de ustedes como verdaderos abogados laboralistas y siempre defendiendo la dignidad en nuestro ejercicio profesional y cuidando el Fuero Nacional de Trabajo y los fueros provinciales. Vamos con la número 10. Este es un pedido mío, ¿bien? Aparte de los que hace la producción con Walter Preto y el resto del equipo. Aclaro que estoy tomando mate cocido porque después dicen que tomo whisky o qué sé yo. Bonus track de información importante. Parece que la semana que viene la Cámara va a empezar a recibir los expedientes físicos, ¿bien? Van a empezar a recibir los expedientes físicos, que era un reclamo de toda la matrícula, que ya era hora, lo dijimos el miércoles pasado, de que empiecen a recibir los expedientes físicos. Los que sí se están elevando ya son los que tienen carácter urgente. Por ejemplo, un acuerdo que necesita ser homologado en la Cámara, ¿bien? Cuando es en decía primera instancia, se sube a Cámara para su homologación porque primera perdió jurisdicción. Y así otros ejemplos, ¿no? Cautelares y demás. Y por último, Correo Argentino y notificaciones. Les comentamos que a nivel provincial la Corte le pidió al Correo Argentino de evaluar un sistema de notificación por telegrama o carta documento. Y por otro lado, en la Cámara, esto no es oficial por supuesto, pero es lo que se está comentando, están con algunos proyectos para notificar por algún tipo de epístola, sea telegrama, sea carta documento. Y una cosa relacionada con todo eso es que nosotros como autoridades de abogados del fuero y por la gestión de un colega asociado, que no lo nombro porque no tengo la autorización de nombrarlo, pero sí estuvimos reunidos ayer vía Zoom con autoridad del Correo Argentino para encontrar soluciones para nosotros, abogados en el ejercicio profesional, y por supuesto colaborar y tender puentes con la Justicia Nacional del Trabajo en lo que podamos colaborar para encontrar una solución, porque si no la justicia está parada también en el tema de notificaciones. Entonces, con el sistema nuevo, con el sistema Lex 100 ya hay un sistema de carga de notificaciones vía carta documento que ustedes habrán visto que se usa para algunas testimoniales o artículo 80. Bueno, capaz se puede perfeccionar y utilizar para otro tipo de notificaciones. Hasta acá la metralleta de novedades Sony 14. Le dije al doctor Marano que debe estar en línea que y 10 y 15 sale, así que lo vamos a sacar. Ahí está. Ahora Marano. Gaucher, Claudia Saboya. Doctor Gastón Marano. ¿Qué tal, doctor Altieri? Un placer saludarlo. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien, escúcheme, antes de que empiece a hablar el tema, permítame hacerle una introducción porque tal vez mucha gente lo conozca de los medios. Usted ha tenido muchos casos resonantes, como las de abducción internacional de menores, Francesconi, Alianelli Burns, el caso de este jugador de fútbol que abusó de su sobrina, que salió en todos los medios hace poco, y tantos otros más. Pero usted tiene una trayectoria mucho más larga, que yo tengo la suerte de conocerla, y la vamos a decir para que toda la audiencia de AFTE, que nos está escuchando en este momento, la conozca. Bueno, Gastón Marano es graduado con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, se ha formado tanto en Argentina como en los Estados Unidos de América y es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Itela. Durante varios años se desempeñó como supervisor de la Oficina de Ciudadanía de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y en su rol de especialista tenía a cargo la gestión de la cooperación jurídica internacional en diversas cuestiones, tales como la restitución internacional de menores de la faz civil y la gestión de extradiciones de la faz penal. Es docente en varias universidades argentinas, orador invitado a asociaciones de profesionales del derecho y es especialista obligado de consulta de medios televisivos y radiales, tanto del país como del exterior, en cuestiones legales complejas. Además, es director del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados del Moreno General Rodríguez y lo más importante, es uno de los primeros asociados de la Asociación de Abogados del Fuero que estuvo presente en nuestro brindis de fin de año 2019. Y hoy, doctor, nos va a hablar de cuestiones que son muy interesantes, que es toda la cuestión que podemos utilizar en la práctica de nuestra profesión como abogados laboralistas de derecho penal. Así que, Gastón Marano, un honor tenerte, te voy a tutear con nosotros, doctor, y adelante con el tema, vamos haciéndolo en ping-pong para que sea más divertido. Y ya desde este momento le decimos a toda la audiencia que tenemos alrededor de 100 personas en línea, que vayan haciendo preguntas que después las vamos a ir pasando al aire. Bueno, Nahuel, te tuteo también. Muchas gracias por la invitación. Es un placer enorme estar acá. Sigo las actividades por Facebook, Instagram y demás de la asociación y es un gusto, de verdad, acompañarlos hoy. Espero traerles algo que les sirva, llevarlo de la manera más descontracturada. Así que los que quieran hacer preguntas, por favor, las van sumando y en lo que pueda, aporto. Me interesaría romper un poquito el hielo de la cuestión diciendo que voy a hablar de una cuestión delicada, un tema delicado, porque vamos a estar hablando de fraude procesal, estafa procesal, falso testimonio, y muchas veces los abogados o personas que ejercen la profesión de abogado pueden estar en participación de esos delitos. O sea, vamos a hablar del lado B del ejercicio de la profesión, tal vez del lado más feo del ejercicio de la profesión, y vamos a atender también los delitos que pueden cometer los operadores jurídicos que no son los abogados en ejercicio, como puede ser un juez, como puede ser un oficial notificador y demás. Dicho, consideren esto como una suerte de horario de protección al menor o al abogado Nobel o idealista, porque vamos a estar hablando de cuestiones de la profesión que no son nunca agradables de escuchar, pero que existen. Así que si alguien es particularmente sensible a pensar que nuestro sacerdocio jurídico es impoluto, le damos 10 segundos para desconectarse. Dicho eso, está bien la provocación, está bien porque genera debate y genera audiencia. Ahí tenemos grandes abogados, está Nagata, está Dillarian, hay varios abogados que van a estar muy atentos a este programa. Muy bien, me alegra provocar. Si puedo llevar un pensamiento con esto, habré cumplido la función. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de situaciones border con el delito o de situaciones directamente delictivas que pueden darse en un proceso o en el marco de un proceso y particularmente por el interés de la asociación en un proceso laboral. La primera cuestión de la que nos tenemos que hacer cargo es de esto de lo que hablamos los abogados todo el tiempo, que es la idea de la estafa procesal. No hay abogado que no haya dicho en algún momento de su carrera, bueno, acá hay una estafa procesal y de qué estoy hablando. Y es uno de esos conceptos difusos. A mí, yo soy docente de una materia conectada con derechos humanos y derecho constitucional y me gusta preguntarle a los alumnos en la primera clase, chicos, chicas, ¿en qué artículo de la Constitución encontramos el derecho a la vida? Son alumnos de segundo año, pasan 2, 3, 4, 10 segundos y cuando me canso de verlos sufrir, les revelo que en ninguno, no hay un solo artículo de la Constitución en donde diga que tenemos derecho a vivir.
y no por eso dejamos de hablar del derecho a la vida. Alguno más o menos despierto me dice, bueno, doctor, el artículo 33, los derechos implícitos y demás. Pero de la misma manera que en ningún artículo de la Constitución tenemos el derecho a la vida, en ningún artículo del Código Penal tenemos la estafa procesal como tipo jurídico. Y todos entienden, cuando digo estafa procesal, algo, algún sonido en la mente les viene, a algo refiere. Pero cuando generalmente hablamos de esto hay que hacer una distinción muy importante entre lo que es el fraude procesal y la estafa procesal. No me quiero poner técnico, les prometo que vamos a ir a lo práctico, pero es una cuestión terminológica que es relevante. Porque hay una relación de género y especie. Fraude procesal es cualquier engaño que una persona perpetre para inducir error a un juez, a una persona encargada de decir derecho. Ahora, estrictamente hablando, estafa procesal vamos a tener cuando, producto de ese engaño, de esa inducción a error, hay un beneficio patrimonial para un sujeto. ¿Por qué digo que recién ahí vamos a tener estafa? Porque cuando hablamos de estafa procesal, y les dije que no está en ningún artículo del Código Penal, lo más cercano que vamos a encontrar es el tipo penal estafa propiamente dicho, que es el del 172 del Código Penal. Si ustedes miran el 173 están todos los tipos especiales de estafa y la estafa procesal no existe. Argentina no es la única en tener esta particularidad, pero hay otras naciones que han consagrado específicamente el tipo estafa procesal como aquel que se comete en el marco de un proceso judicial. Eso no lo tenemos. Por lo tanto, cuando estemos hablando de los temas de los cuales vamos a hablar hoy, vamos a hablar de falsificación documental, vamos a hablar de inducción al falso testimonio y demás, seguramente vamos a estar hablando de cuestiones delictivas o cuasi delictivas que estén conectadas con un tipo penal madre, que es el tipo penal estafa genérico del Código Penal, artículo 172. Pero les dije que había que diferenciarlo de fraude procesal. ¿Por qué? Porque puede existir fraude procesal sin que exista delito. ¿Cuándo existe fraude procesal? Cuando hay cualquier inducción a error al juzgador. Y si yo les digo que los abogados constantemente cometen, incluso los abogados que trabajamos a conciencia, constantemente cometemos fraude procesal, ustedes se me van a quedar ahí con los ojos abiertos esperando que les diga cuál es la pena. No tiene pena, porque no es un delito. Pero inducción a error de un juzgador cometemos siempre. Cada vez que escribimos una demanda y negamos una situación para imponerle la carga procesal al otro de tener que probarla, aunque nosotros la sepamos cierta, estamos de algún modo induciendo o queriendo inducir error al juzgador. Supongamos que quien me demanda dice que, vamos a ponerle un caso del derecho del trabajo, el empleado dice que hacía 5 horas extra por semana. Y el empleador contesta demanda, aún a sabiendas de que hacía 5 horas extras por semana, diciendo, no, lo niego completamente, no hacía ninguna hora extra por semana. Efectivamente está queriendo inducir a error al jugador. Ahora, ¿hay algún tipo de delito ahí? Ninguno. ¿Por qué? Porque se está amparando en una particularidad de nuestro sistema procesal que tiene que ver con la carga de la prueba, sin entrar en las discusiones alambicadísimas sobre quien alega prueba o la carga dinámica en ciertas ramas del derecho y demás. Con esto les quiero decir, los abogados constantemente escribimos y contestamos demanda, introduciendo cuestiones lícitamente falsas o negando cuestiones ciertas sin que eso nos implique un reproche. ¿A dónde debemos dibujar la línea? La línea la debemos dibujar en lo delictivo. Cuando nos vamos del concepto genérico de fraude procesal entendido como inducción a error, que lo tratamos de hacer y porque puede ser parte de nuestra estrategia apelar a la obligatoriedad del otro de probar lo que dice, y cruzamos la raya con el delito y vamos directamente al campo de la estafa. Entonces, este es el primer concepto que hay que tener en cuenta. Alguien podría decir, me lo dijo un profesor de Derecho Procesal una vez y me dejó recalculando, en juicio vale mentir. Pensemos si esto es así o no es así y qué implica. Pero nadie me va a poder negar que muchas veces un abogado redacta una demanda escribiendo algo que sabe que no es necesariamente cierto o la contesta negando algo cierto para poner a la contraparte en la obligación de probar. Y esto de vuelta no implica un reproche. Entonces, yendo al campo del derecho laboral, que obviamente es el campo de trabajo de ustedes, cuando un abogado le aconseja a un empleador desconocer una relación laboral existente, se ha hablado antes del intercambio telegráfico.
es muy común que en el intercambio telegráfico a veces una relación en negro aparezca directamente denunciada como falsa, o sea, como inexistente. ¿Comete una estafa? La respuesta es que no comete una estafa. Ahora, si existiera una relación y se falseara documentación para cambiar la categoría de esa relación, por ejemplo, de una relación de trabajo a una relación circunscripta en otro tipo de vínculo jurídico, como locación de servicio. La locación de servicio, que los laboralistas odian a ultranza, ahí podríamos estar frente a directamente una estafa. Muy bien, entonces, ante estas situaciones debemos poner un límite claro, que es el límite de lo delictivo. Y les digo otra cosa entonces en ese sentido, no cualquier intento por cobrar una cantidad de dinero o por dejar de pagar una cantidad de dinero que sostenga una falsedad o que niegue una verdad es una estafa. No cualquier intento de hacer eso. Ahora, algunos intentos de hacer eso sí lo son y son auténticos delitos penales, pero generalmente no lo son la mera afirmación de un derecho, porque de lo contrario todo el que resultara vencido en un pleito debiera además cargar con la posibilidad de ser denunciado penalmente por estafa, simplemente porque no pudo probar lo que dice. O sea, lo que le quiero decir a los colegas es que en general aquellas cosas que sencillamente se afirman o que sencillamente se niegan no trasponden el límite del Código Penal. Más allá de que uno las pueda calificar hasta técnicamente como fraudulentas, como fraude procesal, no será estafa en el sentido técnico. Cuando hablamos de estafa, sí, y ya me meto en el delito, y después vemos los tipos que este delito penal o las tipificaciones que hacen a este delito penal en el proceso, estamos frente a un delito que responde a un desdoblamiento. Es decir, la víctima de la estafa procesal es el juez o el Estado, el que fue inducido a error, pero el ofendido por el delito es aquel desapoderado patrimonialmente. Entonces, para que tengamos una estafa, yo les hablo del artículo 172 como si todos estuvieran obligados a conocerlo, pero es básicamente el mantenimiento de un ardid o de un engaño que busca un desapoderamiento económico. Si no tengo alguno de estos elementos, no estoy verdaderamente frente a una estafa. Y para estar frente a una estafa yo tengo que tener estos dos elementos. Ahora, bien, ¿qué cosas nos encontramos habitualmente en un proceso? Habitualmente nos encontramos los penalistas, ojalá que ustedes se las encuentren poco, pero que uno podría calificar como de estafa. Hay algunos puntos en particular, charlándolos con el doctor Altieri cuando me convocó a esta charla, traté de elegir los que son de mayor operatividad para el ejercicio del derecho. Pero me voy a referir a la falsificación instrumental y al falso testimonio. No solamente de testigos, sino de peritos, que son posiblemente las cuestiones que más se puedan cruzar en la profesión, en el ejercicio de la profesión. Vamos a hablar de cuestiones como el empleo fraudulento de documentos falsificados o la inducción al falso testimonio. Acá lo que más bronca nos da, Gastón, y te lo voy a enganchar un poco con lo que dice Mariano Natale, son varias cuestiones. Cuando acompañan liquidaciones finales esos recibos firmados supuestamente por el trabajador y no lo son, cuando traen testigos flagrantemente falsos. Acá Mariano pregunta, seguramente en la respuesta lo vas a incluir, ¿por qué no son tomados por la mayoría de los fiscales en provincia de Buenos Aires estos delitos? Y un tema que muchos de los laboralistas no sabemos, pero grandes abogados como Julio Enrique González Rubio lo implementan, que es el falso testimonio de los peritos. De acuerdo. Cuando están a veces incentivados por la SRT a decir cero. Hay peritos que son famosos por ponerle cero a todo. Entonces, esos temas queremos que los encares vos, por favor. Bien. Vamos al primero que mencionaste, la falsificación de instrumento. La falsificación de instrumento es un delito que está tipificado en el artículo 292 del Código Penal. Y es básicamente la utilización o la confección, y es la misma pena en los dos casos, es de 1 a 6 años, de un documento material o ideológicamente falso. Materialmente falso cuando lo que dice puede ser cierto, pero no es el documento en sí, e ideológicamente falso cuando lo que dice directamente no existe. Imaginemos la situación de un demandado en una causa laboral que intenta justificar la existencia de un pago y presenta un recibo firmado y esa firma es apócrifa. No la firmó el trabajador, quiero decir, la firmó el propio empleador, otro dependiente del empleador,
no quisiera pensar el abogado, el empleador o alguien. Ahí claramente se está falsificando un instrumento, es un instrumento privado, porque en principio no es un documento que revista las cualidades de instrumento público, y en ese sentido le caberán las penas que van de 1 a 6 años si se demuestra que ese documento es falso. Ahora, ¿por qué? Porque es un instrumento privado y la pena es más baja que en el caso del instrumento público. Surge una discusión interesante en el derecho penal cuando ese documento es incorporado al expediente judicial, porque nadie le niega al expediente judicial el carácter de instrumento público. Yo soy de los que creen, no es la única voz en esto, que en el momento en el que un instrumento privado apócrifo es incorporado a un expediente judicial y adjuntado por un oficial público, que efectivamente lo agrega como prueba o ordena correr un traslado, lo que fuera, se convierte en un instrumento público y la pena que debe corresponder en ese caso es la de 1 a 6 años, que es la que corresponde a los instrumentos públicos. ¿Cuáles son las formas de probar la falsedad ideológica de un instrumento público? Todas. Por ejemplo, si estamos hablando de que lo que está inserto, de lo que es falso, es la firma, por supuesto la prueba madre va a ser una prueba de tipo pericial caligráfica, que demuestre que no surgió ese recibo de pago documentado, por ejemplo, del trabajador. Pero podría ser otro tipo de documentación que no tenga firma, como por ejemplo constancias de horarios de ingreso y de egreso, que estuvieran falsificados a través de medios informáticos. Entonces ahí la prueba caligráfica me va a servir para poco o nada, y a lo que deberé abocarme es a la utilización de prueba informática, tal vez a través de un perito de parte que nos explique por qué esa falsificación no surgió del programa de control, sino que fue modificada, por ejemplo, con un editor de fotografías, para que diga que el empleado no estuvo presente o estuvo presente, etcétera, etcétera. Los abogados tenemos que ser cautos en el sentido de indagar bien la prueba, y cuando vemos que hay prueba falsa incorporada a un expediente, en ese acto ofrecer lo conducente a demostrar la falsedad de esa prueba. Y en esto quiero decir algo. El derecho laboral tiene particularidades. A veces tiene la particularidad de una cierta ida y venida, incluso posterior a la contestación de la demanda. En otras ramas del derecho no. Pero en el momento en el que una persona descubre una falsedad documental en un expediente, ese es el momento en el que debe ofrecer la prueba para probar la falsedad documental, aunque no sea el tiempo procesalmente oportuno mirando la ley de la que se trate. Además, si se prueba esa falsedad, lo que el abogado debiera hacer es solicitarle al juez interveniente que extraiga testimonio para ser puesto en disposición de, por ejemplo, si estamos Capital Federal, de la Cámara de Apelaciones, que es la que sortea un juzgado penal para investigar la posible comisión de ese delito. Pero les digo esto porque a veces llega la consulta de algún colega que dice, mire, yo no le ofrecí esa pericial, y ahora mi cliente vio la prueba y me dice, no, mira, no es mi firma, o el sistema imprimió otro tipo, no importa, lo ofrezco ahí, casi como si fuera un hecho nuevo. Bien, pasa por encima de la normativa propia del derecho del trabajo, que es el plazo de 3 días para impugnar algo, por ejemplo, porque hay normativa específica y técnica del derecho penal que dice que cuando uno toma conocimiento, ahí lo tiene que pedir. Correcto, correcto. No voy a estar atado por eso. Y después los efectos de la investigación penal serán eventualmente retroactivos o de aplicación a ese otro pleito, porque imagínese que si no, se produciría el escándalo jurídico de que lleguemos, por ejemplo, a una condena basado en un documento directamente falso. Pero, de vuelta, para que estuviéramos frente a estafa procesal con un documento ideológicamente falso, el documento debiera haber cumplido la función del perjuicio patrimonial. Si no, solamente tendré la falsificación de instrumento, que es un delito en sí mismo. Pero si con esa falsificación de instrumento yo logré inducir a error al juez y logré que ese juez desapodere económicamente a alguna de las partes con una sentencia, aparte de la falsificación, tengo la estafa. Irán en concurso de delito, no los voy a aburrir con concurso de delito, que son temas que solo a un penalista le pueden entretener, pero lo que les quiero decir es un delito por sí mismo la falsificación de documento en el momento en el que lo falsifico. Ese documento va a ser un documento público cuando lo incorporo al expediente, voy a pasar a tener una pena más grave de 1 a 6, y además podría, si logro mi objetivo,
el objetivo ilícito, podría estar incurriendo además no solo en el 292, sino en el 172 por estafa. Así que así de grave es la falsificación de un instrumento, y a veces por una pavada como cambiar un horario o un día en una hoja de presente o falsificar una firma en un escrito. Doctor, le hago llegar una inquietud. El abogado que no se puede encontrar con el cliente y aún con permiso del cliente inserta una firma en ese escrito. Todos lo hemos escuchado, lo hemos visto, no quiero decir lo hemos hecho porque el artículo 18 de la Constitución Nacional impide que declare en mi contra. Lo que le quiero decir a los colegas, eso es falsedad documental. Eso es falsedad documental. Muy bueno. No entremos ahora en la discusión de qué pasa en la pandemia, que tenemos una normativa medio extraña que nos pide que el cliente... Y ahora hay algo distinto, doctor, que algunos juzgados toleran, que uno puede insertar la firma del cliente en el escrito, la hológrafa, y eso está ok. Y ahí no estamos haciendo la firma porque simplemente nos la manda y la insertamos. Es completamente distinto. Es distinto, es distinto. Pero bien vale la aclaración, bien vale la aclaración. Acá la doctora Trota dice, no hacerlo jamás eso. Jamás. Me refiero al acto análogo del cliente no puede venir, analógico quiero decir, y coloco la firma del cliente. Bueno, o le pido al procurador y lo convierto en partícipe necesario o autor material, de hecho, que inserte la firma ahí. A mí me parece que es exactamente lo mismo, si por medios digitales la inserto y mando el escrito con mi firma digital. Si inserté la del cliente en un escrito en donde sea necesaria la firma del cliente, estoy hablando. Pero es un tema aparte y fuerte y que requiere una disquisición más profunda y que además se va necesariamente el derecho al trabajo. Pero tengámoslo en cuenta, como dijo la doctora Trota, no hacerlo jamás, sepamos que tiene, aparte de las consecuencias como abogado frente a los tribunales de disciplina, posibles consecuencias penales. Yo me tengo un reloj acá abajo, doctor, porque yo que me tenemos 20 minutos, sigamos. Si le parece, paso al falso testimonio, que es otro tema del... Sí, espectacular. La gente quiere escuchar sobre falso testimonio, de testigos y de peritos. De testigos y de peritos, muy bien. La primera cuestión que les hago saber es que en términos del quantum de la pena, la ley no va a hacer una distinción entre el testigo y el perito. Los dos pueden incurrir en falso testimonio y en los dos casos es igual de grave. Esto es para una discusión doctrinal mayor. Yo creo que esto requiere una reforma de nuestro Código Penal y entiendo que el falso testimonio cometido por un perito debía ser un falso testimonio agravado por la particular fe pública que reposa sobre el perito, que no necesariamente reposa sobre el mero declarante. Pero estamos hablando de penas de 1 mes a 4 años, siempre y cuando no estemos hablando de un expediente penal, porque ahí la pena se va hasta 10 años de cárcel. Pero en cuestiones normales tenemos una pena que va de 1 mes a 4 años. Es una amplitud muy grande y lo que el juez debiera tener en cuenta al momento de meritar la pena es cuál fue el impacto de ese falso testimonio en el proceso en particular. Ahora, miremos toda la situación, ¿sí? Miremos la situación de un abogado que hace absolutamente todo mal. Llama a un testigo, amigo, conocido de su cliente, lo prepara para declarar, le enseña a mentir, el testigo va y miente. Ahí tenemos por lo menos 2 delincuentes, no tenemos uno. No quiero hablar del cliente porque el cliente puede estar o no al tanto y incluso se podría amparar en el hecho de que consulta a un profesional. Tenemos el que materialmente comete el falso testimonio y que responderá por las penas del falso testimonio, y el que instiga a la comisión del falso testimonio, que responderá por las penas de la instigación a ese delito. Y como les decía, es una pena grave. Ahora bien, ¿qué hacer cuando estamos frente a la presencia del falso testimonio y no estamos en un juicio penal que tiene un juicio oral y público, otro resultado? Mi recomendación es dejar declarar al testigo tranquilo. Si usted ve que el testigo está declarando falsamente, no lo interrumpa ni en un punto ni en una coma, no saque el documento de la gabardina y diga, está mintiendo, acá tengo la prueba. Déjelo declarar completamente. Siempre va a estar a tiempo de pedir la extracción de testimonio y de, en la causa penal, demostrar la falsedad. Porque muchas veces, quiero decir, si usted es el abogado, no el que preparó el testigo, si es el abogado que está ahí sentado en la audiencia, el testigo está diciendo algo que usted sabe falso.
Ahí una colega dice, a mí me pasó eso, doctor. A mí también, colega, estas cosas pasan. Pero lo que quiero decir es, supongan que yo tengo el documento que demuestra que el testigo está mintiendo, pero ese documento no está incorporado en el expediente. El audiencista no me va a tomar el documento y me va a decir en ese momento, bueno, voy a investigar el falso testimonio. No es su función, es un audiencista, un juzgado laboral. Lo que debo hacer es dejarlo que declare muy tranquilo, pedir la expedición de un testimonio para formar una causa penal y en esa causa penal aportar el documento del que se trate. Ese testimonio yo debo atacarlo después en el juicio en el que fue dado, tachándolo de falso testimonio, y muchas veces me voy a poder servir del resultado de la acción penal. En ocasiones, cuando yo pido la extracción de un testimonio en un expediente civil o laboral o lo que fuera, vaya a tener que esperar la resultante de la denuncia penal por falso testimonio, casi como si fuera una prejudicialidad, porque esa resultante le es necesaria al juez de la causa patrimonial para saber cuál es el criterio con el cual escucha o pondera a ese testimonio. Porque si fue declarado falso por un juez penal, no solamente que no lo podrá tener en cuenta, sino que no deberá tenerlo en cuenta, so pena de cometer un delito que pueden cometer los juzgadores, que es el de prevaricato. Pero luego vamos ahí. ¿Qué pasa con los peritos? Y aquí pongo una cuestión distintiva. A diferencia del falso testigo, que a veces es falso testigo, si me permiten el formalismo millennial, de onda, el perito que es falso testigo nunca lo es de onda. El perito que es falso testigo normalmente cobra por eso. Y ahí sí tenemos un falso testimonio agravado, que es el de artículo siguiente del 275, que es el falso testimonio por cohecho. Es decir, no lo hace por amistad con uno de los litigantes, sino que lo hace por un dinero. Y en ese caso el Código Penal, aparte de la pena tradicional del falso testimonio, el 275, le impone una multa agravada que es del doble del dinero que haya recibido por ese testimonio. O sea, debe responder con una pena de cárcel y una pena de multa que no son sustitutivas. Debe responder por ambas. Hasta aquí, por lo menos con el tiempo que tengo, la cuestión del falso testimonio. Mi recomendación es, si ustedes toman a un perito cometiendo falso testimonio patentemente o se puede entender la comisión del delito de falso testimonio, porque como dice el doctor Altieri, el perito dice 0, 0, 0. Yo tengo dos peritos de parte que me dicen no, la incapacidad es del 15, no puede ser nunca del 0. El baremo dice otra cosa, denuncien eso. No permitamos que haya operadores judiciales castigando de esa forma a la justicia, que ya está bastante castigada. Es el poder del Estado con menor tasa de credibilidad entre los ciudadanos. En gran parte por profesionales poco éticos, de los dos lados del mostrador. Tenemos que combatir eso. Es tan injusto el cometer el ilícito como el verlo y callarse. Y no estoy hablando de que tengamos obligación nosotros de denunciar, ahora vamos a hablar de la obligación de denunciar de los funcionarios, digo, tenemos una obligación ética los abogados de ir contra eso. Bueno, ya que estamos, Gastón, hablaste sobre la obligación de denunciar. Esto es muy interesante porque tal vez muchos colegas no lo saben, pero ¿qué pasa con los funcionarios públicos cuando advierten un delito? Bueno, el funcionario público cuando advierte un delito lo tiene que denunciar, está obligado. No solamente los funcionarios públicos, hay algunos delitos particulares que deben denunciar otro tipo de personas. Por ejemplo, la directora de una escuela está obligada a denunciar cualquier sospecha sobre abuso, violencia sobre un menor. Pero particularmente los funcionarios públicos tienen, esto está en el 177, una obligación de denunciar cuando ven un delito. Si no lo hicieran, las penas son las del 277, 6 meses a 3 años, más allá de la inhabilitación que pudiese corresponder. O sea, el funcionario público, empleado de un juzgado, juez, secretario, prosecretario, que tiene conocimiento de la existencia de un delito, lo tiene que denunciar. Y el conocimiento de la existencia de un delito no tiene por qué ser un conocimiento perfecto. Yo soy el prosecretario de un juzgado laboral y veo que este perito sistemáticamente dice 0, 0, 0 en 5 causas distintas, cuando otros peritos dicen 15, 20, 30, estoy hablando de porcentual de incapacidad. Si yo tengo mínimamente una noción para una persona razonable de que podría haber un delito en eso, yo tengo que denunciarlo. Denunciarlo no significa condenarlo. Lo va a tener que investigar un fiscal, lo va a tener que investigar un juez y tomar una determinación. Pero el funcionario público tiene la obligación de hacerlo. Si no lo hace, es directamente un delincuente. No lo digo yo,
lo dice nuestro Código Penal, y más allá de la pena de 6 meses a 3 años le va a corresponder una inhabilitación y probablemente la imposibilidad de ejercer un cargo público durante ese tiempo. Los abogados, si bien no tenemos una obligación tan extensa, yo creo que tenemos un compromiso ético con la denuncia de estos delitos. Quería terminar una cosa, Nahuel, antes de pasar a algún delito más de los justiciantes ahora, de los jueces y de los secretarios, que tiene que ver con un delito que también es frecuente en el derecho laboral, que nadie se va a sorprender. No puedo ver la cara de los que nos estén escuchando, pero no habría mucha cara de sorpresa. Es, por ejemplo, típico: abogado de una empresa toma al trabajador y le dice, a ver, ¿cómo arreglamos esto? Quédate tranquilo, vamos al ciclo, yo te pongo al abogado. Ah, qué bien. Lo habrán escuchado alguna vez. Entonces aparece el trabajador, a veces una persona de origen humilde, una persona que no tiene otras herramientas para conseguir representación jurídica, y tiene un abogado que no es otra cosa que una marioneta del empleador. Bueno, ahí tenemos el artículo 271, si la memoria no me traiciona, y si no, desmiéntanme en el chat, no me voy a sentir mal, que es el prevaricato por parte de los abogados. Es el abogado que representara dos intereses opuestos al mismo tiempo, ¿sí? Una multa y una inhabilitación especial de hasta 6 años, más allá de lo que le corresponda por el Tribunal de Disciplina, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos conocimiento de que un empleado o un cliente viene y nos dice, doctor, yo firmé un acuerdo, pero lo firmé con un abogado que me puso la empresa, más allá de ir corriendo a pedir una nulidad, por homologado que esté, porque no hay saneamiento del vicio de ilegalidad por una homologación del Ministerio de Trabajo, ni mucho menos, ¿eh? Si yo tomo conocimiento de que un acuerdo fue gestionado con la ilegalidad, por ejemplo, porque no tuvo representación real, representación jurídica real, ese empleado me vino a ver, no solamente me debo quedar con la nulidad o el pedido de nulidad de ese acuerdo si le sirve a los intereses de mi cliente, sino que lo debo acompañar en hacer la denuncia penal contra ese abogado / delincuente, o delincuente con título de abogado, llámenlo como quiera, que lo indujo a esa situación de ponerle de prepo el abogado. Esas cuestiones pasan, ocurren, no son para ponerse colorados. Estoy dándolas o comentándolas en una charla entre abogados. Si me lo preguntan afuera, las negaré a muerte, pero sepamos, colegas, que estas cosas ocurren y que tienen que ver con el día a día de nuestra profesión y que las tenemos que combatir. Gastón, tenemos 8 minutos y acá hay por lo menos 3 temas más. Te digo, antes que nada, una pregunta del doctor Rodrigo Méndez, que dice, tengo el expediente hace más de un año a sentencia. ¿Eso es denegación de justicia? ¿Es un delito? Es un delito la denegación de justicia, artículo 273 del Código Penal, ¿sí? Inhabilitación de 1 a 4 años. La denegación de justicia es aquella en la que incurre el juez cuando falla diciendo que no va a resolver, cosa que no pasa muy habitualmente, recordarán el artículo 16 del viejo Código Civil que hablaba de eso, o sencillamente, vencido todo plazo legal, no me da la sentencia que me tiene que dar. Si hay algo en donde esto ocurre es en el foro del trabajo, si me permiten, ¿no? Sí. Cada vez que hablo con un colega que se dedica, tengo muchos y amigos que se dedican al derecho del trabajo, me dicen, hace 3 años que estoy esperando sentencia, hace 2 años que fue a Cámara. Bueno, bien, tienen el 273 ahí, que prescribe una sanción para el juez que retardare maliciosamente, ahora hablamos de esto, ¿no? La administración de justicia. Ahí lo que me podrá contestar el juez imputado penalmente es: yo no tengo los medios materiales, porque no tengo resmas de papel en el juzgado, porque tengo 1.500 causas y 3 empleados, lo que quiera. Pero digo, vencido los plazos judiciales, presentado un pronto despacho y aún sin respuesta, yo tengo elementos para pensar si no estoy frente a un retardo de justicia y si no puedo avanzar con esto. Un buen elemento, cada uno sabe lo que tarda su fuero en sacar una resolución. O sea, si todos los juzgados del trabajo, por obsceno que sea, tardan 2 años en sacar una resolución, lamentablemente es una cuestión que probablemente no responda a un retardo malicioso. Ahora, lo que la ley trata de proteger es la existencia de un juez que, por presiones o por amiguismo con alguna de las partes, cajonee una causa. Entonces, en vez de tardar 2, que será el se cortó ahí justo, a ver. tarda 4.
O sea, no Sí. seamos gatillo fácil de las denuncias a los jueces, pero tengámoslo en cuenta. La Bien, otra, y sí, decime. dos más, Gastón. Sí, El delito de balance falso, estos son bien típicos de empleadores. Balance falso y retención indebida de aportes. Para sí. ir cerrando, tenemos 6 minutos. Bueno, muy bien. Son dos delitos que caen dentro de la esfera de lo penal económico. Como ustedes saben, la ley madre de eso es la 27430, ¿sí? Pero básicamente el empleador que retiene, voy a explicar una cosa larga en pocos segundos, que retiene aportes y los emplea para otra cosa, comete un delito. ¿Qué pasa con el empleador que denuncia que retuvo, pero realmente no puede pagar? Puede ocurrir esto, puede ocurrir con un empleador, pensemos ahora en la pandemia, que tiene un recibo que dice que retuvo, no retuvo, realmente no tuvo ese dinero. En ese caso no estaríamos frente al delito, lo que pasa es que el trabajador no lo va a saber. El trabajador ve que no le aportaron y lo que tiene que hacer es denunciar. Aparte de eso, tienen ustedes en la ley, en la ley de contrato de trabajo el 132 bis, que Correcto. establece una multa específica. Pero digo, eso es un delito por el cual el empleador tiene que responder, es un delito altamente fácil de desarticular, por ejemplo, entrando en un plan de mis facilidades, pero no deja de ser un delito penal económico, con lo cual debiera ser denunciado. Otro tanto pasa, y va de la mano de la falsificación documental, con la falsificación de instrumentos contables, por ejemplo, el balance. Y ahí sí puedo tener alguna modalidad de falsificación agravada cuando tengo un profesional contable, por ejemplo, firmando ese balance y participando de esa cuestión. También ahí la pena va hasta 6 años y genera un perjuicio particular, porque ustedes saben que los documentos y libros de comercio, como por ejemplo los balances, tienen una presunción de fe con respecto a lo que está asentado en ellos. Por eso los hacemos intervenir por profesionales de las ciencias económicas cuando son los más especiales de estos libros como los balances. Pero eso ocurre también frecuentemente. En caso penal económico se hace la denuncia, va a penal económico, normalmente no puede ser querellante en ese caso el trabajador, porque el ofendido es la AFIP y el criterio del penal económico es que el trabajador, si bien tiene un perjuicio concreto, quien debe querellar ahí es la AFIP. Yo querellaría igual y lo intentaría. Algún día vamos a vencer esa idea ridícula de que el ofendido de los delitos es siempre el Estado, que a veces prima en el fuero penal económico. Pero bueno, con esto por lo menos tienen un muestrario del tipo de delitos en apretada síntesis frente Sí. a los que tenemos, que podemos cometer nosotros hasta por desconocimiento. Estoy pensando en la firma en un escrito de un cliente, o que pueden cometer falsos colegas, delincuentes con título de abogado, o que pueden cometer peritos que se burlan del juramento hipocrático, haciendo lo más deleznable que puede hacer un médico, que es mentir sobre una enfermedad. Y los delitos que pueden cometer los funcionarios judiciales, que son los que vimos ahí. El no denunciar cuando conocen un delito, la denegatoria de justicia, o eventualmente el prevaricato, que es fallar contra su conciencia por amiguismo o por haber recibido un dinero cohecho. Por lo menos les quería traer esta idea. Espero que lo hayan visto de la manera más entretenida posible. Como penalista tengo la pesada carga de ser entretenido, porque tenemos la fama de ser los más divertidos de los abogados. Así como, no sé, si uno va a una fiesta de médicos y se quiere divertir, se va al área donde están charlando los proctólogos, que tienen las mejores anécdotas. Bueno, cuando uno se quiere divertir del derecho, se junta con los penalistas. Nadie se rió nunca de lo que dice un especialista en contencioso administrativo. Así que espero que los haya podido llevar por No, esto. excelente, excelente. Voy a leer, Gastón, porque yo ya te conozco y sé que sos brillante. Bueno, ahí entró Julio González Rubio, que Julio te elogié más temprano cuando hablaste el tema de, vos fuiste el que me enseñaste hace unos años el tema del delito de falso testimonio de los peritos, así que te reivindico acá con Gastón Marano, que habló sobre el tema. Gastón, te voy a leer, mirá. Esteban de Albuquerque, muy buena la charla. Piñero Vanessa, muy buena esta charla. Diego Calvo Suárez, excelente charla y claridad de conceptos. Mercedes Cadierno, excelente charla. Daniela Sobex, excelente exposición. Punto Septentrión, excelente exposición, muy instructivo. Facundo Castro, un crack y colega, todos temas súper importantes. Mariano Natale, felicitaciones al doctor Marano y a Nahuel y Afte por esta gran exposición. Marta de Buenos Aires, ojo clínico, brillante exposición. Quédatela para cortar. Da para otra charla con el colega. Luciana Santangelo, excelente. Mercedes Cadierno, me encantaría que haya una segunda charla. Chazarreta, muchas gracias, doctores. Excelente, dice Luli Figue. Clarísimo, Cristina Pietrusca.
Gastón Barbera, excelente. Bueno, todo buenísimo. Qué muy buena charla. Carpa anduvo por ahí, un lujo. La verdad, doctor, que estamos sumamente agradecidos contigo. No tenemos más que agradecer. Ahora, en 6 minutos se corta la charla. Yo quiero que vos, atento a todo lo que has dicho, nos hagas un cierre de 1 minuto y seguramente después de esta charla será un disparador para que sigamos colaborando con AFTE y con la Asociación Abogado del Fuero, porque has tenido una receptividad espectacular de parte de toda nuestra audiencia. Así que bueno, el cierre, Gastón, y después te despedimos. Muy bien. Bueno, más allá de los agradecimientos, después te los hago en privado, Nahuel, pero aprovecho para hablarle a los colegas. Veo algún que otro alumno mío conectado y demás. Le quiero hablar a los jóvenes colegas que todavía están en el tren de no dejarse arruinar por las cosas feas que puede tener esta profesión. Tenemos la mejor profesión del mundo, se los digo convencido. Si naciera 3 veces más, serían todas mis reencarnaciones abogado. Lamentablemente estamos en un país y en un mundo en donde nuestra profesión está muy vilipendiada y en donde la justicia es vista como un reducto de cosas horribles. Tal vez con algún nivel de justicia. Lo que nosotros tenemos que hacer es no conformarnos con eso, tomar un hacha y empezar a echar estas injusticias. No transemos nunca con esto. No creamos que porque hay 3 o 4, 10 o 20 vivos que se ganan la vida de esta manera, nosotros no podemos combatir contra eso. Todas las ramas del derecho tienen este tipo de cosas. En el derecho penal vos tenés los denominados sacapresos, que son tipos que lo único que hacen es arreglar con el comisario de turno para sacar un preso. En el derecho laboral vos tenés este tipo de cosas que charlamos hoy. O el abogado mediocre que dice, yo solo hago seclo, a un juicio no sé ir. En el derecho de daños tenés el corredor de ambulancias. Bueno, no seamos eso. Seamos todo lo contrario a eso. No seamos gestores del fracaso que viene siendo la justicia nacional. Seamos gestores del éxito que tiene que ser. Y eso parte de los buenos abogados. Somos los únicos que controlamos todo. Controlamos a los jueces, a los secretarios, a los peritos, a los testigos. Ninguno tiene esa posición. Empecemos a darnos cuenta del poder y la responsabilidad que carga y empleémosla. Que no nos tiemble el pulso de denunciar algo por el temor de que después me saquen mala sentencia, de que me miren raro, del corporativismo de no perseguir a un colega que comete mala praxis. Hagámoslo, mejoremos esta profesión que es la mejor profesión del mundo. Gastón, yo te aplaudo acá, van a aparecer los aplausos virtuales ahí, más que agradecido. Me quedé un segundo paralizado porque me quedé pensando en todo lo que dijiste. La verdad no esperaba, sí, la calidad de tu exposición, porque conozco tu calidad técnica. No tenés la medalla de honor de la UBA por nada, te la has merecido en su momento. Nos conocimos por una cuestión profesional, creo que en el 2007-2008, pues yo representaba a un ciudadano norteamericano y vos estabas del otro lado del vidrio en la embajada como asesor consular. Y desde ahí, bueno, trazamos una relación profesional excelente que continúa hasta el día de la fecha. No tengo más que palabras de agradecimiento, ahí llueven los aplausos. La doctora Baldovino también aplaude, todo el mundo, Mari Sosa desde Misiones, la verdad excelente. Te despedimos con un gran abrazo desde acá y bueno, corto contigo, hacemos el cierre. Seguramente, reitero, esto va a ser disparador de más actividades en conjunto entre tu estudio jurídico, tu persona y la Asociación Abogado del Fuero y el Grupo AFTE. Un fuerte abrazo, Gastón, y muchas gracias. Siempre a disposición. Saludos a todos e infinitas gracias a la asociación en tu persona, Nahuel. Bien, ahí se iba el doctor Gastón Marano. Y como siempre, los últimos 2 minutos son, primero, para agradecer al gran equipo que tengo, no detrás, sino conmigo, a mi lado, que me rodea, que son Clarisa de Arce, Walter Preto, Patricia Trota, Diego Calvo Suárez, mi hermana Delfín Altieri, que es la Community Manager, que la pueden seguir en delfin.estudio@Instagram. También pueden seguir a Gastón.marano@Instagram, el que le interese. El doctor Facundo Castro, el doctor Julio Sana. Ahí también está Andrea Sosa, Hernán Zárate, María Teresa Neira, Raúl Novo, Luciana Santangelo, los aportantes también para AFTE. No mucho más. Las 3 frases. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Podrán robarnos las ideas, pero nunca la creatividad, y lo siguen haciendo, muchachos, cópiennos, muchachos y muchachas, que no nos importa. Y por último, que Dios nos bendiga a todos.
besos y abrazos virtuales desde acá. Nos vemos el miércoles que viene con una nueva edición de AFTE en vivo. Hoy fue la del miércoles 12 de agosto de 2020. Los quiero mucho. Nos vemos. Chau. Hasta la próxima.